Mis hermanos y hermanas, los templos son más que piedra y cemento. Están llenos de fe y de ayuno. Se construyen con pruebas y testimonios. Se santifican mediante el sacrificio y el servicio. Cierto grado de sacrificio ha estado asociado con la construcción de templos y con la asistencia al templo. Incontables son los que han trabajado y luchado a fin de obtener para ellos y sus familias las bendiciones que se encuentran en los templos de Dios. Yo tengo 12 años dando servicio de taxi, recibiendo los hermanos que vienen de diferentes partes del Caribe. Yo valoro muchísimo el sacrificio que hace cada uno de los hermanos que viene a visitar. Ellos me han contado con tanto sacrificio. Son mis hermanos que hacen muchísimo sacrificio para venir a visitar el templo, como muchos me han contado. Algunos me han dicho que han tenido que limpiar zapatos, han tenido que trabajar construcción, han tenido que lavar carros, han tenido que vender cosas de sus propiedades, otros han tenido que rentar su casa para poder juntar el dinerito para venir al templo. Yo valoro mucho eso. Cuando viene siempre estoy presto para darle un buen servicio por ese gran sacrificio que ellos hacen para venir a visitar el templo. En nuestra cultura no nos casamos jóvenes, pero era importante para nosotros guardar los mandamientos. Deseábamos casarnos e hicimos sacrificios. Era mi primer año en la universidad. No tenía empleo ni título, pero ejercimos la fe para obedecer los mandamientos. Sabíamos que el Señor nos bendeciría, así que tuvimos una boda sencilla. No teníamos ropa elegante y nos casamos en el ayuntamiento. Partimos al templo 2 días después, hacia Santo Domingo, ya que no teníamos templo en nuestra isla. Ciertamente sentimos que se nos ofrecía la eternidad, que si éramos fieles a nuestros convenios, podríamos recibir las bendiciones de la exaltación y tener una familia eterna. Sentimos un gran gozo, ansiábamos ese día. Sabíamos que era algo importante porque el Señor nos ha mandado casarnos en el templo con la persona correcta. Encontré a esa persona, así que vinimos al lugar correcto. ¿Por qué hay muchos que están dispuestos a sacrificar tanto para recibir las bendiciones del templo? Los que comprenden las bendiciones eternas que se reciben allí saben que ningún sacrificio es demasiado grande, ni precio tan caro o esfuerzo tan difícil para recibir esas bendiciones. Nunca es demasiada la distancia, ni los obstáculos que sobrellevar o las incomodidades que soportar. Entienden que las ordenanzas salvadoras que se reciben en el templo nos permiten regresar algún día al Padre Celestial en una relación familiar eterna y ser investidos con bendiciones y poder de lo alto. Merecen todo sacrificio y todo esfuerzo. A mí me impactó un poco porque yo venía pasando por una serie de eventos en mi familia de que habían fallecido. Mi abuela y mi abuelo, que fueron quienes me criaron, murieron con 1 año de diferencia. Entonces fue algo que yo como no podía aceptar. Y cuando ellos me hablaron de ese privilegio que teníamos, sí, nosotros hacíamos los convenios con nuestro Padre Celestial y llevábamos los mandamientos como son, de llegar a la vida eterna.
me puso a pensar mucho porque yo les pregunté a ellos, pero ¿cómo así? ¿Cómo uno puede volverse a encontrar con ellos? Entonces cuando nos hablaron del bautizo por un muerto, era algo como que yo no podía entender. En 1991 falleció su padre y me convertí en el padre y la madre. Tenía 6 hijos que murieron el 12 de enero. Vivían conmigo. Recuerdo cuando sobrevino el terremoto. Estaba lavando la ropa y los muchachos estaban sentados afuera cerca de la puerta. Al lado había una casa más alta con 3 plantas. Esta se derrumbó sobre mis hijos. Les cayeron encima 2 plantas. Me levanté y al salir a buscarlos oí un estruendo. Había polvo por todas partes que me cubría el rostro y no me dejaba respirar. Cuando abrí los ojos, no podía ver a los niños ni tampoco la casa, que había caído justo encima de ellos. Miré hacia el vecindario. Se habían desplomado todas las casas. Todas las personas de la zona donde vivían habían muerto. La primera vez que vine al templo, sentí el Espíritu con mucha fuerza y supe que realmente estaba en la casa del Señor. Aunque había perdido a mis hijos, me sentí bien. Volví a trabajar y pronto regresé para sellarme con ellos y con su padre. También se efectuó el sellamiento de otros familiares, mi padre, mi abuelo. Sé que debo perseverar un poco más en la tierra, pero algún día estaré con mi familia eterna. Lo creo. Eso es lo que me da fuerza y ánimo para perseverar. A veces no puedo dejar de llorar. No porque no creo, es porque me siento llena de algo. A veces cuando lloro, son lágrimas de gozo, porque sé que voy a continuar viviendo feliz. Y algún día tendré a mi familia eterna. Cuán maravilloso es disfrutar del privilegio de ir al templo para recibir nuestras propias bendiciones. Y luego, una vez que lo hayamos hecho, qué gran privilegio es el llevar a cabo la obra por aquellos que han partido de esta vida mortal. De ese modo, las personas que murieron sin recibir las ordenanzas esenciales, tales como el bautismo y la confirmación, la investidura y el sellamiento, tienen la oportunidad de aceptar dichas ordenanzas. Todas estas ordenanzas del sacerdocio, efectuadas en el templo, son esenciales para nuestra salvación y exaltación, ya que sin ellas no podremos volver a la presencia de nuestro Padre Celestial. Cuando llegué por primera vez al templo, sentí una sensación de felicidad y de paz, porque había esperado toda mi vida, durante ese tiempo, 12 años, esperando la llegada de ese día para poder efectuar las ordenanzas por algunos antepasados que tenía, sobre todo mi abuelo por parte de mi padre. En ese día fue bien especial. Yo sentí fuertemente el Espíritu y sentí la atestiguación del Espíritu de que lo que yo había hecho había sido correcto y de que mi abuelo, él se sentía feliz por la gran obra que yo estaba haciendo por él. Y de verdad eso me trajo gozo y mucha paz y el deseo de seguir haciendo por mis antepasados, de poder ellos disfrutar de lo que no conocieron aquí, que es el Evangelio de Jesucristo. Refiriéndonos a la maravillosa obra que se lleva a cabo en sus santos templos, la primera presidencia ha expresado
que la experiencia del templo se enriquece considerablemente cuando los miembros de la Iglesia encuentran los nombres de sus antepasados y los llevan al templo para efectuar ordenanzas. No obstante, no hay restricciones para asistir al templo si los miembros no traen sus propios nombres. En una carta enviada a todos los miembros de la Iglesia, la primera presidencia ha dicho lo siguiente: de manera especial, instamos a los jóvenes y a los jóvenes adultos solteros a usar sus propios nombres de familiares o los nombres de antepasados de miembros de sus barrios y estacas para hacer la obra del templo. Los líderes del sacerdocio deben asegurarse de que los jóvenes y sus familias aprendan la doctrina de volver el corazón de los hijos hacia los padres y de las bendiciones de asistir al templo. Agradecemos sus esfuerzos por buscar los nombres de sus antepasados y brindar las ordenanzas esenciales del templo. Antes de asistir al templo, me preparé para bautizar. Busqué sus nombres en mi genealogía para bautizarme por ellos. Y tuve la oportunidad de bautizarme por mi hermana y mi abuela. Estas personas se habían perdido y han sido halladas. Siento que las he unido a mi familia y que estarán juntas por la eternidad. Sé que bautizarse por los familiares es algo bueno. De ese modo no pierdes nada, ni ellos tampoco. Pero recibiremos muchas bendiciones por aquellos a quienes sacamos de las tinieblas y traemos a la luz.